Muy buenas, queridos seres. Bienvenidos al podcast. Pues hoy tenemos un tema que han elegido ustedes, que es el tema de acumular libros, ¿verdad, Luna? Sí, de eso sabemos nosotros. Sí, porque nos ha pasado mucho de empezar libros y si los terminamos es bastante adelante en el tiempo. Sí. Y de, sobre todo, ver muchos títulos nuevos y sentir la necesidad imperiosa de seguir consumiendo y comprando libros. Y es que aunque no los compres, yo tengo muchísimos PDFs que los hemos compartido entre nosotras de libros interesantes que nunca hemos podido empezar. Totalmente. Eso es otra. Los PDF y los libros estos digitales están en carpeta sin haberse abierto aún para otra vida. Cuando tengamos tiempo, que es nunca, que siempre decimos, Eso. no, cuando tengamos tiempo y nunca, nunca los vemos. Sí, yo a veces me imagino, digo, mi yo del mundo paralelo a lo mejor los estará leyendo. Uno de esos yo míos a lo mejor ha leído alguno. Claro, es que en realidad estamos acumulando basura digital. O sea, no solo tenemos aquí físicamente, sino también en el mundo digital. Sí, de hecho, aunque sea mucho más sostenible tenerlo de forma digital y demás, al final yo entré por ese aro, tengo ¿cómo se llama? Un libro digital de esto, pero al final como el tacto de un libro físico, la consulta de un libro físico, no hay nada. También consulto digitalmente, ¿no? Pero esa sensación, ¿no? Es como todo un ritual. Coge un libro entre tus manos no es lo mismo que algo digital. Claro, es como que te entra mejor lo que pone en el libro. Además que es mucho más rápido encontrar algo en el libro, por lo menos para mí. Y si quiero Sí, encontrar algo rápido en un libro digital, lo tengo que abrir en el ordenador y que por ahí me parece más rápido encontrar algo. Pero en físico, a mí también me gusta mucho más. sí. Es verdad que por ordenador con la lupa esta vas encontrando un montón de cosas, pero es la sensación de abrir el libro y demás. También he de decir que los libros que, como nota aclaratoria, los libros que no nos terminamos, porque yo, por ejemplo, empiezo, me leeré, no sé, por poner así una media, depende del año, pues tres, cuatro novelas al año. Es verdad que una novela te engancha y yo soy muy intensita en cuanto a novelas. Es como una serie de Netflix. Yo me pongo una serie de Netflix y me la termino, si es corta, en 2 días. Si es larga, más obviamente, pero como que soy muy intensa, me da por algo y lo tengo que terminar. Lo que pasa que los libros que me cuestan más, o estos libros son los ensayos, los libros divulgativos, que son súper interesantes, pero tienen ese punto de que al rato de leer te acabas durmiendo, como los documentales. Te interesa tanto que te duermes. Pues sí, la verdad es que para poder terminar 3 libros que tenía empezados ya bastante empezados, que llegué a un punto que digo, uy, los voy a terminar, y llevo terminándolos como un año, porque son libros divulgativos. Uno es científico, uno es psicológico y otro era de Claro. filosofía. O sea, no los he podido terminar. El de filosofía tardé casi 3 años en leérmelo, ¿vale? Y es finito. Es Sí, es que finito. Es son un que poco cuesta. infumables. Sí, sí, a ver, es interesante porque me llevé una idea, a ver, era el de Hermann Hesse, el del lobo estepario, Sí. que es entre ensayo y no es novela, es historia, es como te traspasa a su vivencia, su problema psicológico, ¿no? De Ujú. de sentirse que en realidad él tendría que estar pagando por las cosas que ha hecho y cómo se busca él mismo su propio karma, el pagar por lo que ha hecho, incluso al final del libro, cuando le muestran tipo ceremonia de ayahuasca, ¿no? A veces me sonó a mí a eso, porque como que alguien que conoció le pone en un sitio que son varias puertas y varios espejos y tiene que ir traspasando mundos y está como un poco drogui, ¿no? Traspasando esos mundos. Y al final del libro comete un asesinato y es como, no Buah. sé si es real, o sea, no sé si es real o si es algo que vivió en ese trance, pero igualmente es su manera de buscarse el pagar, que de igual manera su concepción de que era mala persona
sí, lo lleva a cometer actos malvados. qué barbaridad. Al final Y, es lo y que hablábamos el otro aprendí, día, ¿no? Las creencias, lo que creamos. Al final en nosotros es súper importante el rol que tenemos, ¿no? La creencia que tenemos, no solo hacia afuera, sino hacia nosotros mismos. Te creas una imagen, te creas unos límites, te creas una expectativa, te creas, ¿no? Como estos personajes que, por ejemplo, cuando se habla de Lola Flores, ¿no? ¿En qué momento ya era ella o el personaje, ¿no? Eso que siempre se dice, el ujú, personaje se come a la persona o la persona, ¿sabes? Y es un poco que nos creamos un personaje y, y vivimos la vida siendo ese personaje. Y como no seamos conscientes, fíjate tú, este hombre, hasta qué punto llegó, ¿no? Que se creó ese personaje y él se creía malvado y seguía siendo malvado o bueno, o teniendo esa experiencia, aunque fueran místicas. claro, Pero su porque, rol era ser malo. claro, porque el personaje de este libro es de la Alemania después de la guerra, ¿no? Y se sentía culpable Sí, por las cosas que había hecho. Entonces buscaba todo el tiempo cómo pagar. O sea, incluso era un paria de la sociedad, se había alejado de todo el mundo. O sea, luego este paria es un libro intenso. sí. Y Si te lo lees rápido, dime. ese fueron 3 años, ¿no? Ese fueron casi 3 años, sí, Claro, porque me lo regalaron en 2020. sí. O sea, y la verdad es que es un libro que te lo tienes que leer despacio. Yo es que iba para adelante, iba para atrás. Ese libro me gusta. Ujú. Releería algunas partes de vez en cuando. Sí, a mí a veces me pasa que digo, pongo papelito en la parte que me interesa, pero es Sí. como un poco la carpeta de Drive, esta que tenemos con los libros digitales. Pone papelito de aquello que nunca volveré a leer, pero es Sí, como que bueno, está. está ahí. Pues yo tengo aquí dos, bueno, tres, súper interesantes y que he empezado, o sea, fueron regalos de mi cumpleaños de 2021, uno creo que fue del verano 2020. Y bueno, este sí te hablé de él, que me lo recomendó, bueno, lo recomendó Annie en su cuenta, El mensaje de los dioses. Sí. Todavía no puedo juzgarlo, ¿no? Porque no lo he terminado entero y este es más ligero, porque tiene fotografías en las cuales puedes comprobar lo que von Daniken, no sé cómo se pronunciará porque es un nombre que no es en nuestro idioma. Entonces, es muy interesante porque este hombre lo que nos expone es esto que se habla tanto ahora, ¿no? De los extraterrestres y demás. Pero no solo en sí, él no habla claramente de los extraterrestres, él habla más bien también de viajeros en el tiempo, porque lo que habla de diremos, los grabados que hay en las pirámides por México y demás, suelen ser como unos astronautas. Entonces él da a entender como que son viajeros en el tiempo, no tienen por qué ser extraterrestres, porque ya lo, lo, lo interpretamos así. Entonces, claro, tengo que terminar todo el libro para saber si realmente es como cuando tú ves La Mancha, ¿te acuerdas las caras de, no me acuerdo la casa, el pueblo este, que se veían vírgenes y demás? ¿Hasta qué Ah, sí. punto Mm, vemos lo que queremos ver, interpretamos desde nuestra visión, o aquellas personas de aquellas épocas sí que interpretaron esos cascos como son cascos o no son cascos? Lo que sí que es interesante en este libro es que, por ejemplo, y es real y está, hay una lente de los sumerios, imagínate qué de años hace, y esa está en el Museo de Londres y pertenece a unas gafas para corrección de la miopía de un rey sumerio. Es decir, como poco te hace pensar que esas personas de hace tantos siglos tenían tecnología y conocimiento para hacer ese tipo de herramientas para mejorar nuestra salud. Obviamente, la lente no la cedía el pueblo llano, es de un rey, pero ¿cómo accedió ese rey a una lente para ver lo que no podía ver por la miopía? Que ya sabes que la miopía es que no se ve de lejos, es ujú. lo más incómodo. Entonces, esa tecnología llegó de fuera, esa tecnología está dentro,
fue un viajero del tiempo, fue extraterrestre, estábamos más evolucionados, no sé, te surgen un montón de preguntas sin respuesta que hay múltiples de respuesta porque no sabemos la respuesta segura, pero lo que está claro es que la lente está ahí y tiene esos siglos. Entonces, es muy, muy interesante este libro de El mensaje de los dioses. Es difícil de encontrar porque es que es del año, pues, del 76, imagínate. Yo cuando lo Vaya. compré en Amazon, creo que había un ejemplar solo, pero hay algunos más. Entonces es súper interesante, la verdad. Lo recomiendo. Y después el otro, es sociológico, por eso me cuesta también más, es muy conocido, es Las brujas y su mundo, de Caro Baroja. No es de las brujas como todos estos libros de la New Age o que consumimos nosotras, ¿no? Que no es que sean malos ni buenos. Sí te quiero decir que no es de estos libros que te hablan de rituales ni de brujería, es social e histórico. Este me lo regaló mi madre por mi cumpleaños en 2021 porque ella en la carrera de magisterio, que también estudió magisterio como yo, en sociología creo que era, se lo hicieron leer. Entonces es muy interesante porque te habla socialmente cómo todo el tema de las brujas, independientemente del feminismo o de la magia, sin meternos en el hecho de que hubiera médicos o científicas por ese la rama, o que hubiera realmente brujas, mellas, o que fuera un tema hacia la mujer, que ahí discrepo porque no era solo hacia la mujer, también habían hombres, también penalizaban y mataban a hombres. Era un tema totalmente social, cómo se creó una idea que era política, que se utilizó para ello. De hecho, hay un libro que me recomendó mi madre, que es una novela histórica, que habla de esto, de un sacerdote que ya dijo, creo que fue en el siglo XVIII, ya dijo, por la misma Inquisición y todo, dijo, esto es una barbarie, son asesinatos, esto es todo, eran temas políticos, eran temas sociales, realmente se creó, que ya lo hemos seguido perpetuando, ¿no? Pero que se creó una idea de la brujería que realmente era todo creado. O sea, Ujú. no solo es la idea que tenemos, que a mí me encanta y, y la estudio con todo el tema ancestral y con lo de la revista y demás. Eso sí, está por un lado, pero paralelamente había una idea que se creó. Es que no sé cómo Claro que explicarlo. Era una es muy moda, romantizada. Sí, era una moda. Y era hoy en una día moda para machacar. la idea sí, es que vivimos con la idea romantizada de la Eso brujería, es. cuando en realidad la bruja en la mitología no era una persona, era como un demonio, un ser malvado que se metía en tus casas por las noches y era capaz, pues como la gente moría así súbitamente, no tenían medicina para decir esta persona está enferma y iba a morir, sino que para ellos la persona moría súbitamente, era que el demonio bruja, entraba en su casa y mataba a lo mejor a los niños. Por eso Claro. la idea de que se llevaban a los niños, ¿no? Y Sí, pues pero no es que tenían cómo saber que el niño moría súbitamente. Eso fue una historia, y antes de esa historia, antes de ese mito, había otro mito más de la bruja como demonio. O sea, vienen de mitos del pasado que era un demonio, no era una persona, no eran personas ni eran mujeres, era un demonio. Entonces, pues eso es. por eso Porque hay es detrás que... todo un sistema de marketing antiguo, porque era todo un Ujú, marketing, era una venta de una idea, puesto que lo que es la brujería real, lo que es la brujería tradicional, que ya lo sabemos por varias compañeras de la revista, incluso por personas que seguimos en Instagram, lo que eran las meias, ¿no? En ujú. gallego, que aquí en Andalucía había a lo largo de... O sea, lo que era la brujería existía, pero eso se destapó con la idea de esa bruja, es decir, eso existía, eso existía y era algo pues como normal en las culturas, en las religiones ancestrales y demás, no como algo malo, pero luego se creó porque de hecho una vez una compañera de la revista que estudia brujería tradicional y demás me comentó que el demonio en sí en brujería tradicional no es el concepto que tenemos del demonio. O sea, para la brujería tradicional el demonio en sí no es malo. Es como, creo
si alguien entiende de esto, pero, y me estoy equivocando, perdonadme, pero es como ese espíritu del bosque, ¿no? Ese Dios, esa deidad. Entonces ya se mezcla la religión católica con el concepto de brujería, con el marketing que así sirvió para quitar a gente de en medio, para crear guerra, para, para los chivatazos, o sea, todo un tema social. Y aquí, en este libro, te habla un poco de eso, desde los romanos, fíjate, y después ya se te mete en el tema de la de Zugarramundi, en esta historia que hubo. Porque realmente cuando te pones a investigar sobre la brujería en España y demás que hubo, quiero decir sobre la pena por brujería. España tenemos la suerte de que no fue uno de los países que mató a mucha gente, ¿eh? Aquí no fue tanto el boom, fue más Francia, Inglaterra y sobre todo fue Estados Unidos con sus locuras. O sea, allí en Salem y demás fue donde se fomentó mucho más esta masacre, ¿no? Pero aquí en España, que hubo casos y muchos, pero no sé, te pones a estudiar y no tuvimos tanto interés en eso, la verdad. Y hasta eso son de estas cosas que digo yo que se ocultan de la historia, ¿no? Claro, es que A mí hay me ha costado tradición. buscar, sí, buscar libros, por ejemplo, sobre Andalucía, que no me lo he traído aquí, pero hay uno, un ensayo de una catedrática de Granada, que habla de la brujería aquí en la Inquisición, ¿no? En Andalucía. Y ese es otro que tengo pendiente, que me empecé y no terminé. Pero es súper interesante porque como que se entiende, fíjate tú todo el concepto que han hecho, que aquí, por ejemplo, en Andalucía o en Canarias mismo, ay, claro que habría brujería si venían, si trajeron a la gente, ¿no? A nativos. Que Claro. es que la brujería en sí es ese. Brujería podía ser cualquier cosa, ¿no? Es como hoy por hoy cuando se llama conspiranoico o conspiranoica a cualquier cosa, pues Sí, lo hay mismo como hace. sí, hay una similitud ahí. Es Es que lo que te iba a como, decir antes es como la tradición se mezcló con la sí, religión, con lo que porque siempre ha habido esa mano que manipula las mentes en conjunto y te hace pensar y creer cosas y mete las ideas. Entonces, como siempre ha habido esa mano que solemos decir los de arriba, sí, sí, siempre hay esa mano que cambia el pensamiento de la multitud. Pues yo creo que fue eso lo que pasó con el tema de brujas, brujerías, tradición, religión, como que se mezcló todo, fue un tema que sí, convino en ese momento y siempre hay grandes momentos de extinción, como decía Carl Sagan. Hay grandes momentos de extinción de la humanidad donde, tanto creados por el hombre como por la naturaleza, que también ahí se abre una disputa de si es la naturaleza o el hombre también, sí, siempre han el que habido crea la grandes, entropía. grandes extinciones. Claro, Sí, siempre han habido grandes extinciones como para reducirnos, porque así el rebaño es más fácil de llevar. No sé si esto es positivo o negativo, porque para mí sería mucho más fácil que se globalizara la historia real y las cosas verdaderas que ocurren y que están ocurriendo, o si es mejor vivir engañados. Eso ya no lo sé, eso es un debate para otro momento. Pero sí. según Edward Punset, que es otro libro que no me he terminado, que lo Hoy yo acabo de tengo empezar. de hace años, ese ni lo he nombrado porque está ahí. Es un tochaco y se llama, es que lo vi justo ayer y me acordé de ti. Viaje a las emociones. Sí, es que ese es otro que me quiero leer. Pero yo estoy ahora leyendo el ensayo de El alma está en el cerebro. Sí, lo vi, Y sí. sí, y la verdad es que ya en las primeras páginas te dice como, uy, cuidado, porque el concepto de alma, la religión, la cultura, todo lo hemos creado como Mm, sociedad, todo es creado por nosotros como sociedad. sí, Entonces, es como que pues, es necesario agarrarse a lo que nuestro conocimiento actual, nuestra mente actual no puede explicar. Entonces, es difícil. eh, la mente humana es muy complicada. Entonces, es como que si no le das un fin, peta. Es decir, entonces, ¿para qué estoy aquí? Entonces, como que necesitamos ese fin y hay personas que necesitan
esa religión. Y ahí se diferencia entre espiritualidad y religión, porque yo no entiendo la espiritualidad a través de una religión. Lo respeto, pero para mí mm, no hay deidad, ¿no? Yo siempre digo la misma frase, no hay patrón que me gobierne. Entonces, no hay una deidad, no, en mi cabeza no entra que algo, ¿por qué algo superior? Porque entonces ya estamos metiendo en una escala, entonces yo soy superior a un animal, yo soy superior a... No, no es superior ni inferior, simplemente aquí estamos en este mundo, no sé lo que hay después, no sé, lo que sí creo es que el poder de eso, de la mente humana, ¿no? De la creación de los pensamientos, del pensamiento colectivo, de cómo llevamos a creación de realidades, como que yo me baso más un poco en la física y en la cuántica, siendo espiritual, no me creo, o sea, no entiendo un Dios superior a nosotros. Entonces, es complicado, es un tema como que sí, que se crean estas historias porque te- vivimos de historia y somos historia, ¿no? Claro, Es un y es poco una así. manera de calmar esas preguntas, de calmar la mente. Es que es eso, de que la espiritualidad se ha vivido mucho tiempo a través de religiones, como dices tú, y ahora surgen personas que quieren vivir la espiritualidad desde otro modo y caen otra vez en religiones o en dogmas. Y Sí, yo creo que más bien es vivir el momento presente, amar, ser amado, vivir en consonancia con la tierra, porque ya sabes lo que opino sobre lo que llamamos hoy en día sí, bruja verde, es vivir en sí, consonancia con la tierra, vivir el aquí, el ahora, amando a los seres y eso es, respetando, por ejemplo, si vas a comerte una planta, tanto como si vas a comerte un animal, sí, respetarlo, agradecerle y estar presente en este mundo, no estar distraído y por ahí. sí. Además, estoy totalmente de acuerdo en ese tema y otra vez pido disculpas a toda aquella persona que nos esté escuchando, que nosotras en ningún momento mm, predicamos ningún tipo de vida y respetamos todo tipo de formas y elecciones de vida. ¿Por qué digo esto? Porque Exactamente. por el tema de que yo no sea vegana o vegetariana no quiere decir que no lo respete. Entonces, lo que quiero decir ahora, yo no soy vegana ni vegetariana, pero tengo un libro de precisamente de bruja cocinera, que ese sí me lo leí, y es muy bonito porque practica un poco el hoponopono este, ¿no? Y es decir, Mm, lo que tú acabas de decir, vivir en consonancia, en agradecimiento y conscientemente. Es decir, si tú tienes tus animales porque necesitas consumir proteína animal, independientemente de tus creencias, estoy hablando físicamente porque lo necesitas, ¿vale? Porque vamos a hablar de que tu cuerpo no tolera otra cosa, ¿no? Y tú tienes una dieta variada y tú tienes tu gallina, tus pollos, tus corderos y esos animales están viviendo felices en un campo libre y tú matas un guarro, ¿no? Como decimos aquí, una matanza, un cerdo, y ese cerdo te da de comer a ti y tu familia durante un año. Y le pides permiso, le pides perdón y le agradeces su sacrificio. Con las plantas lo mismo y vives en consonancia con todo esto. Entonces, eso es un poco, ¿no? La esencia de la vida. Ahora, lo que no puede ser es que tengamos, pues, supermercados llenos de carne, las cuales se tiran. Esos ganados están mal viviendo, la vida que llevan es mala. Igual con los vegetales, poco se habla de esto. Vegetales sí, tratados en laboratorio, mal cultivados, sin luz solar, no tienen vitamina sí. D, están en una cámara. Entonces, Ok. es un poco, no va de ser una cosa u otra, es ser consciente y tampoco con esto fustigarnos. A ver, vivimos en el momento social que vivimos y hacemos lo que podemos. A ver, que muchas veces es como, Dios mío, he comprado plástico, me fustigo en mi casa, castigada, esto es transgénico, he comprado un filete del Mercadona, vamos a ver, estamos viviendo, sobreviviendo. Lo importante es eso, ser consciente y poco a poco, cada día, engrandecerte un poco más, ¿no? En ese tema de un día, cada día un poquito mejor y hacer lo que se pueda y buscar mercados kilómetro cero,
buscar eso, esas ganaderías que hay pocas, pero las hay, esos huevos de campo, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? Es esa conexión con la naturaleza, pero real. Porque es que hasta el hecho Claro. de quitarte y apartarte y comerte soja transgénica es desconectarte de la realidad de la naturaleza, pienso, sin criticar. Es que vivimos muy Simplemente, desconectados. Vivimos, sí, vivimos totalmente. A mis hijos yo les tuve que explicar, porque cuando les dije hay que comer comida de verdad, dice mamá, pero yo qué sé, las chuches de verdad, la estoy tocando, pero la chuche no sale de la tierra, no claro. sale de, vale, entonces sí, tiene componentes, pero básicamente no es un alimento de verdad, es muy creado y muy procesado. Es como vivimos muy alejados. Hay personas también adictas a las chuches que se pasan el día con una piruleta. Yo tuve una profesora así, dando Sí. clase con un chupachú, porque su cuerpo ya se adaptó a esa ingesta de azúcares. Es eso de que vivimos como muy alejados de la tierra. Igual vas al súper, lo que tú has dicho, y hay muchos pobres animales que las han pasado canutas en vida y que están ahí y que no sirven para nada. Eso es triste. Y los vegetales igual, es que es todo Y el un vegetal, sistema. si ves cómo era el vegetal antiguamente y cómo es ahora, eso también es triste. Sí. Es triste el momento de ir al súper porque es lo que tú has dicho, pero vivimos en este momento y en este momento hay que sobrevivir y en este momento hay que mantenerse y hay que seguir cosechando la mente, porque es al Sí, final lo que transmitimos y lo único que nos queda como especie, ¿no? Seguir para adelante y seguir la mente evolucionando. y el cuerpo, ese equilibrio, ese cuidarte, no solo mentalmente, ¿no? Porque es como tú hablaste de esto ya, de los siete cuerpos y demás, y lo hablaste Exactamente, en una ocasión, ¿no? La importancia de tener presente que no, es como que aislamos, fíjate tú hasta qué punto vamos segregando para poder comprender como que nuestra mente es una cosa y nuestro cuerpo es otra, y hay gente que cultiva mucho la mente pero no cultiva el cuerpo, hay gente que cultiva mucho el cuerpo y no cultiva nada la mente, entonces como que hay que llegar a un equilibrio de eso de mover el cuerpo de, por dentro y por fuera, o sea, tus nutrientes, lo que estamos hablando, ¿no? El alimento y después eh, el ejercicio sano, el baile, el yoga, el, bueno, irte a la montaña, cada uno lo que haga, pero con un equilibrio, no con ese desfase que hay también ahora, como que hay mucho desequilibrio, ¿verdad? En todo. Al final claro, es eso. sí, sí. Eh, es que yo creo que mejor no lo podías haber dicho. Es como un desfase. Es Mm, como estamos ahí, pero se nos va, a lo mejor se nos escapa algo. Claro, es que como personas que somos, como lo dijiste anteriormente, si no nos ponen un parón, seguimos y seguimos pensando y nos peta la cabeza. sí, Y hace y catapum. eso, a fin de Y se cuentas, acabó. eso es lo que nosotras al final consumimos, que era de lo que veníamos, ¿no? Con el podcast. Queremos saber más, queremos cultivar nuestra mente, saber más de lo que podemos. Entonces, vemos los libros, nos interesan, los queremos, lo empezamos, pero nuestra será por ser madre, por la vida que tenemos, nuestra vida terrenal nos tira mucho. Entonces, como al final te llevas al equilibrio porque quieres saber, tienes todos esos libros, pero no te da la vida. ¿Por qué? Porque también tienes tu tiempo terrenal, ¿no? Tu tiempo de estar presente con tu familia, de eso, de todo lo que conlleva la vida, de la crianza y de, Exacto, de vivir. Hay que alimentarse, hay que moverse, hay que ir a comprar alimento, exactamente. ¿no? Hay que cumplir con el rol que nos ha tocado y sacar tiempo también porque queremos saberlo todo y vamos acumulando material y al final pues no sentirnos culpables, sino decir, Eso bueno, es, voy a dejar de acumular como hiciste tú en su momento, dijiste, voy a dejar de acumular y lo que no necesito lo regalo o lo vendo y ya está. sí. Y Porque sin si eso, no, lo fatal. importante es no sentirse culpable, como tú has dicho. Es decir, Exacto, nosotras, el mensaje que aquí damos es importante cultiva tu mente, importante cultiva tu cuerpo
Importante el equilibrio y importante también, oye, que si tengo 3 libros aquí empezados y no he terminado, no sentirme culpable, que no es nada malo, ya volveré a ellos. Y si no vuelvo, tampoco pasa nada. Los vendo, Claro, los regalo, no hay que fustigarse tanto en esta vida. Oye, pues exactamente. nos queda menos de Bueno, un minuto. claro, nos despedimos. Y pues al siguiente tema, yo creo que tenemos una sorpresa, no voy a asegurar nada, porque bueno, las cosas de la vida, pero nos gustaría traer un invitado. Así que bueno, pues yo Ilusión. lo dejo ahí, yo lo dejo ahí, a ver si tal. Pues un besito grande, Luna, un besito grande a todos los que nos escuchan. Den me gusta, compartan, síganos, ¿verdad, Luna? Que nos Sí, apoyen un poco. comentarnos eh, eso, sensaciones. Muchas gracias, Jessica, siempre.